Hola, ¿cómo están, chicos? Bueno, quería realizar algunas sugerencias en relación a los trabajos prácticos y lo dividí en dos subtítulos. Por un lado, cuestiones de forma y más abajo dice cuestiones de fondo. Cuestiones de forma refiere a cuestiones relacionadas a lo técnico, a la formalidad en la entrega de los trabajos prácticos. Y bueno, por un lado, fíjense que acá lo que yo escribí es sintetizar, convertir el texto base en un nuevo texto, ideas más importantes, interpretación, citar, buscar en las normas APA cómo se cita. Esto en relación al texto que ustedes trabajaron, ¿sí? Yo les propuse un texto en el que debían responder algunas preguntas, que en realidad las preguntas eran orientativas, pero me encontré con que el texto o las respuestas eran como tomadas directamente del texto, es decir, cortar del texto y pegar en el trabajo. Y esa no es la idea de la producción de un trabajo práctico en una carrera docente. Ya lo voy a explicar mejor abajo, pero esto un poco lo trabajamos en el propedéutico cuando explicamos las técnicas de estudio y principalmente la síntesis, ¿no? Que consiste en leer y a partir de la lectura convertir ese texto en un nuevo texto. O sea, a partir de lo que yo leo y las ideas principales, elaboro un nuevo texto, ¿sí? Otra cuestión tiene que ver con cómo se guardan y envían los trabajos prácticos. Yo prefiero que cuando ustedes guarden y envíen los trabajos prácticos, lo hagan de esta manera, como yo les puse acá. Pongan nombre y apellido y pueden poner taller 1 o el nombre de la actividad, ¿no? Ponen el nombre y apellido de ustedes primero y al lado pueden poner, qué sé yo, los talleres o relatos o depende del tema que estemos trabajando. Porque me he encontrado con trabajos, por ejemplo, que cuando yo los descargo dice trabajo profe Meli y no es la manera adecuada de guardar y enviar un trabajo práctico. Imagínense también para la organización de nosotros a la hora de corregir, porque se hace muy tedioso encontrar de quién es cada trabajo. En cambio, si ustedes me lo mandan así, yo ya puedo guardarlos y sé de quién es cada trabajo. En relación a la forma de escribir, ¿sí? Como ustedes escriben el texto, el escrito o el texto no debe estar ni en cursiva ni en negrita, ¿sí? Porque eso complejiza la lectura del trabajo. Es preferible que esté normal, ¿sí? En texto normal, ni en cursiva ni en negrita. Por otro lado, también hay que prestar atención a las normas gramaticales y yo haría foco en lo que son las tildes. Porque me he encontrado en prácticamente todos los trabajos que faltan las tildes. Y las tildes, que digamos que en una palabra uno coloca la tilde, le cambia el sentido, ¿sí? Sobre todo en estas palabras, ¿sí? Que son, en realidad las palabras, el cómo, dónde, cuándo, son pronombres, ¿sí? Se llaman pronombres. Estos pronombres, cuando llevan tilde, ¿sí? Cambian su sentido porque hace referencia a una pregunta, que puede estar el signo de pregunta o no. Pero cuando no está el signo de pregunta, hay que colocar la tilde para que se pueda leer correctamente o leer con el sentido que se quiere expresar esa pregunta, ¿sí? Porque cuando ustedes lo escribieron, había que leerlo 2 veces para interpretar que en realidad estaba haciendo referencia a una pregunta. Por ejemplo, yo acá les puse, si lo que planteo es un interrogante, lleva tilde. Yo digo, ¿cómo aprenden los niños? ¿Sí? Yo vengo diciendo, por ejemplo, hay que cuestionarse cómo aprenden los niños. Ese cómo aprenden va con tilde. O yo puedo decir, no sabemos qué pasará con la escuela. Ese qué también va con tilde, ¿sí? O si yo hago una afirmación, ¿sí? Ese sí va con tilde, ¿eh? Yo digo, sí, en la escuela sí se aprende. Ese sí va con tilde. El más
también va con tilde. He visto trabajos en los que hay muchos más sin tilde y lleva tilde, ¿sí? Eso también hay que prestar atención. Bien, cuestiones de fondo. Acá vamos a trabajar, o lo que yo quiero que ustedes piensen es en relación al sentido de las actividades, ¿sí? Si yo les propongo la lectura de un texto y preguntas que orientan la lectura de ese texto, ¿sí? La idea es que ustedes hagan una interpretación de eso, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿para qué están haciendo ustedes estas actividades? ¿Con qué finalidad? ¿Sí? Ustedes piensen que esto, como ya se los dije en otras oportunidades, es una instancia no obligatoria. La carrera o el nivel superior no es obligatorio y ustedes se están formando como docente. Entonces hay que empezar a construir criterios, posicionamientos, y para eso hay que leer, hay que reflexionar, hay que discutir, hay que producir, ¿sí? Yo muchas veces les digo a los chicos, ustedes lean el texto y tienen una pregunta para responder. Bueno, traten de elaborar algo propio, ¿sí? Así sea que sean 2 renglones, 3 renglones, pero es producción de ustedes. Pueden tomar una cita del texto porque sirve para reforzar lo que yo estoy diciendo, pero yo tengo que avanzar en elaborar mi interpretación del texto. ¿Estamos? Y siempre tratando de emplear conceptos o vocabularios académicos, ¿sí? Que lo pueden tomar del texto también. Pero tenemos que avanzar en la producción propia. Fíjense que la mayoría de los trabajos, no digo todos, pero sí una buena mayoría, ha escrito tal cual está en el texto. Inclusive hay preguntas, había una de las preguntas que hacía referencia a quienes participan en un taller, algo así era la pregunta, y hay muchos que pusieron los docentes, como que el taller es un taller de docentes, y en realidad el taller es un taller en el que participan estudiantes, alumnos, y el docente es el facilitador, el mediador de ese taller, no es un taller de docente. Entonces ahí se genera una confusión. ¿Por qué? Porque se copia lo que dice en el texto, no se interpreta. Entonces, a mí me gustaría que avancemos en la interpretación de la lectura, ¿sí? Y bueno, y también, en relación a la imagen, ¿sí? A la viñeta de Tonucci que ustedes tienen que trabajar, hubo reflexiones muy buenas, ¿sí? Hay muchos que advirtieron el estado de este personaje. Algunos dicen que tiene que ver con que está preocupado o que está triste. Yo pensaría que esta persona o este niño, podemos pensar que es un niño, está como intrigado, está pensando, está cuestionándose que si este virus sigue, ¿sí? Si esta situación de distanciamiento, de que estamos cada uno aprendiendo desde su casa, estamos arriesgando de aprender demasiado. Aprender en el sentido de que no solo estamos aprendiendo los contenidos escolares o lo que los profesores o los docentes están proponiendo a sus alumnos. Estamos aprendiendo muchas cosas que tienen que ver con lo cotidiano de una casa, ¿sí? Entonces con eso tiene que ver, con arriesgar de aprender muchas cosas que por ahí en el contenido escolar no son tenidas en cuenta. El contenido escolar es reducido, ¿sí? Entonces es esto, ¿no? Es como que está incentivando a que pensemos que hay muchos otros aprendizajes que promover y que la escuela también lo puede hacer. Es como empezar a pensar que la escuela tiene que abrirse a otras posibilidades, ¿sí? Que es un momento en que la escuela tiene que pensar su lugar, pensar lo que transmite, pensar lo que enseña, para dar lugar a otro tipo de contenido escolar, a otras situaciones de aprendizaje. Es como una invitación. Por eso queda ahí con puntos suspensivos como para seguir pensándolo. Pero igualmente sus reflexiones estuvieron muy buenas. Los invito a seguir pensándola, a pensar también después de esto, ¿qué pasa después? ¿No? ¿Qué va a pasar después cuando volvamos a vernos, a la presencialidad? ¿Qué pasa con todo lo que aprendimos en este momento? Con las oportunidades, si todos tuvieron oportunidades de aprender o no, ¿sí? Bueno, eso es para seguir pensando.